El padre Jesús María Fernández, que fue el que independizó la provincia, porque esto era viceprovincia de España. El padre Jesús María Fernández, aquí está el padre Gonzalo, que eso debería hablar. Entonces, lo que yo sé en mi humilde posición de hermano coautor, porque yo llegué allá fue para lavar platicos, a mucha honra. Y hoy le agradezco a la compañía que me hubiera recibido para lavar platos y ayudar a la formación de la gran ilusión de la compañía, que era tener la mejor gente, como siempre lo ha sido, y que ustedes mejor que nadie lo saben. Y no tengamos una falsa modestia de reconocerlo, señores. Mire, somos tan importantes, ustedes créanse tan importantes, que creo que, salvo aquí el gobernador de Antioquia, ninguno se ha manchado de la política. Tan importante fue para nosotros contribuir de una u otra manera a la formación de ustedes. Hoy me siento feliz como el día que fui recibido en el noviciado en el año 1948, víspera del 9 de abril. La mayoría de los hermanos eran españoles y los sacerdotes también, porque nosotros dependíamos de España. Entonces, los que fundaron la Compañía de Jesús fueron los españoles, concretamente los vascos, al mucho honor. Hoy no quieren a los vascos, yo los adoro. Los adoro. Por favor. Aquí hay una Ahí tenemos a la muestra un botón. ¿Y qué botón? ¿No? Manuel, ella no es un botón. Bueno, salud por eso. Exactamente. Pero sigamos. Y tenga paciencia. La mayoría de ustedes saben quién es Manuel Cristancho. Les pido disculpas a la señora. Que no saben quién es Manuel Cristancho. Un humilde campesino nacido en las estribaciones de la Sierra Nevada de Cocuy. Huicán, pueblito de 4.000 almas. Y ríanse ustedes, nosotros, ese pueblito lo fundó un jesuita, el padre Miguel Blasco fundó nuestro pueblo. Jesuita de la antigua compañía, 1700 y ya se fundó nuestro pueblo. Su señora y tus hijos. Blasco, Miguel Blasco. Bueno, entonces nosotros, Señora y los hijos. por ese contacto directo con nuestro fundador, hemos tenido vínculos desde niños con la Compañía de Jesús. ¿Quién fue allá a su padre, Vargas? El padre Vargas Tamayo fue a acogernos con Espejito, a Constantino y a mí para traernos a la escuela apostólica. A mí no me cogió que Espejito. Porque yo lo cogía a usted. Bueno, llegué a Santa Rosa en febrero de 1948. Nos trajo el padre Vargas Tamayo, ilustre jesuita de Tunga, espiritual, maestro de novicios mucho tiempo. Lo que yo pude saber de los hermanos vascos es que ellos llegaron más o menos en 1931, allá, después de que el padre Jesús María Fernández negoció con el padre Peña la quinta y la finca. Lo que nos contaste. Era una casona que había. Porque ustedes saben, eso lo llamaban la quinta porque era la mejor casa del pueblo, con sus jardines. Eso se convirtió después en la carpintería. Lo que ustedes conocieron era la carpintería. Ahí esa era la casa del padre Peña. Entonces, eso comprendía esa finca que va de una quebrada hasta el camino, hasta arriba, al cerro. Todo eso, con agua propia. Recuerden que el agua nacía ahí. Cerca de la cancha de fútbol. Ahora la policía ha puesto un tubo de PVC 3 veces más de más diámetro que el que nosotros teníamos y tienen agua para todo. Agua propia, imagínense. Eso es, de verdad, es una maravilla. Bueno, estos hermanos vascos, el hermano Arruti, el hermano Alberto, el hermano Mendizábal, nombres,
el Emanuel Auski, como buenos vascos, porque dejemos de vainas. España vale por los vascos. Sigamos que un poco, ¿no? Ignacio de Loyola. Vasco. ¿Y quién me ayuda? ¿Cómo fue la historia de Ignacio de Loyola? Para que... Ave María. ¿Y Vasco Núñez de Balboa? Porque fue el mejor sitio que el padre Jesús María Fernández encontró para hacer noviciado. Deben saber, y creo no equivocarme, que los españoles o la compañía en Europa no querían que las casas de formación fueran cerca de la ciudad. Había que aislar a los novicios y a los que empezaban a la formación para que no se contaminaran. No sé qué entonces, lo lógico, y nos contaminaron a las noviciados el padre de María Fernández quería buscar eso y encontró esa casa. Después, la modernización de las nuevas generaciones de hijas y dicen cómo es que ese viejito vivió por hacer el noviciado ya tan lejos de la Javeriana. Deberían haberlo hecho ahí en el Parque Nacional, ¿no? Para que nos quedara cerca la Javeriana. ¿Por qué van a hacer en el páramo el noviciado? Pero es que nosotros entrábamos para ser buenos, señoras. Bueno, pues por eso se inició la construcción de la casa. ¿De dónde salen los planos para ese edificio que las personas que no han ido? Ese es un plano francés, de un arquitecto francés. Tiene estilo francés, el corte de la casa y la capilla. Bueno, La capilla es gótica. la capilla gótica, y lo vamos a ver. La iniciaron los hermanos vascos. ¿Cómo hicieron? Lo primero que hicieron fue una fábrica de cemento. La primera fábrica de cemento de Colombia funcionó en Santa Rosa, hecha por los hermanos vascos, para satisfacción suya. Cemento. Con ese cemento se hizo esa casa y se hizo el baldocín de muchas iglesias de estos pueblos de Europa. Sí, los baldocines. Los baldocines. Bueno, después todo lo hacíamos en la casa. La arena para la construcción la teníamos en la misma casa. Teníamos todo en la casa. La finca era tan buena que teníamos un hato de vacas de leche, 30 vacas de leche Holstein, que nos daba leche hasta para mañana. Y la que sobraba la traíamos a vender a Duitama, donde los suizos. Creo que Alpina nació aquí en Duitama, era unos suizos, un señor Rogelio maravilloso que nos compraba la leche. Y había que traer 2 o 3 cantinas de leche que nos sobraban a nosotros. Eso era maravilloso. Todo lo teníamos ahí, pero era el estilo español, responsable realmente. Y tuve la honra de convivir con los hermanos. Empezó la construcción de la casa. Cuando yo llegué, solo estaba la parte sur y la parte oriental. Lo que estaba en cemento gris era lo que estaba ahí. A mí me tocó empezar a ayudar a hacer formanetas para hacer esas vigas y esa estructura tan maravillosa que tiene esa casa. Porque eso es una casa buena. Y hacía todo bajo la dirección del hermano Gogorza, un constructor español. Tío de Goyo. Seguramente. Era tío Colocó. Bueno. Y después apareció un boyar de Sogamocho, se llamaba el hermano Vega. ¿Cómo es el nombre? Rubén Vega. Rubén Vega. Bueno, él era un empírico de la construcción. No.
Pero ¿qué constructor? Él hizo el Colegio Ortiz, hizo creo que el Seminario de Barranca, hizo parte de la casa hizo la iglesia de San Francisco Javier de Pasto, Y el colegio. hizo parte del antiguo colegio de Pasto, y hizo parte de las eclesiásticas en Chapinero, ¿no? Y era un morenito, como cualquiera de nosotros los boyacos, ¿no? Con muy poquita sangre española. ¿Y cuándo se vino a terminar la construcción de la finca? Eso se vino a terminar poco antes de que se vendiera la casa. No. Eso nunca terminó. De verdad que no, eso se veía modificando. Por ejemplo, los garajes, ahora ya terminados es otra cosa, pero cuando nosotros salimos de allá faltaban muchas cosas, muchos detalles por hacer. Lo único que se había terminado de verdad era los dormitorios de los uniones, que era la parte sur de la casa, y los novicios la parte norte de la casa. El tercer piso vivían los padres, los profesores. Los hermanos vivíamos en el primer piso del ala norte, el primer piso, y los apostólicos vivían en una casita, como me tocó a mí, una cosa que llamaban la marranera. A mí me tocó vivir en la marranera. ¿Al fondo también? Bueno, se inició esa construcción y teníamos obreros de ahí, del pueblo. Y hubo un maestro, Jiménez, que se entendió muy bien con el hermano Viga. Y ellos, sin la ayuda de ningún ingeniero, con perdón del doctor Díaz, se hizo esa casa. Se hizo esa casa. Y yo le decía yo al hermano Alberti, el hermano Vasco, hombre, mire, ¿cómo calculaban ustedes para que estos cimientos no se hundieran? Decía, pero chico, eso es muy bruto. Eso es muy fácil de hacer. Y me decía, eso se calcula por centímetro cuadrado. Pues, por centímetro, bueno, pero ¿cómo hace uno? Mire, pendejo, se coge un palo cuadrado de tantos centímetros cuadrados de superficie, se le pone arriba una tabla y se le empieza a echar peso, ladrillo encima, y hay un aparatico que mide cuando empieza a descender, a hundirse el palo. Entonces dice, resiste tanto por centímetro cuadrado, pero para que haya seguridad solo se utiliza un 70%. Y el otro 30% es el margen de seguridad para que no se hunda el recipiente. Y así construyeron ellos. Y ahí está esa casa que la vamos a ver. Bueno, detalles técnicos de cómo se inició esa construcción. Empezamos a construir. Iba creciendo muy lentamente la casa, porque el ladrillo se hacía también en la casa. El hermano era un vasco, era encargado de hacer ladrillo, y él hacía ladrillo no solo para construcción, sino para vender ladrillo. Y él le vendía ladrillo a todo el que iba allá a comprar ladrillo, porque en ninguna otra parte hacía ladrillo. Entonces, con esos ladrillos se pagaba a los muchachitos de Tobacía, al pueblito donde van a ir mañana o pasado mañana. Eran niños que venían a trabajar en la ladrillera. Entonces, se demoraba mucho porque cuando el hermano era usted no vendía ladrillo, había que parar la construcción porque no había ladrillo. Así se demoró mucho tiempo. Bueno, Escúchame un segundito más, Manuel. iba llegando gente al noviciado en la medida que había cupo. Porque como apenas se iba construyendo por pedacitos, no había mucha gente. Sin embargo, había muy buenas vocaciones en él. Portillo, así en Zipaquirá. Y allá fueron varios santanderianos. Y de allá llegaban allá, ya habían adelantado el noviciado, porque eso del morcillo era duro, era de una disciplina realmente muy enérgica. Bueno,
Y ya llegaban con una vocación definida y todavía quedan muchos pues de los que pasaron por el Montillo, creo yo. Estamos vivos todavía. Y seguimos en el proceso de ir construyendo la casa. Se fueron muriendo los hermanos vascos y nos tocó a nosotros los boyacos más que todo seguir el ritmo de la construcción. Yo tenía 22 años cuando me asignaron 35 obreros de construcción para que yo terminara de hacer la casa. Y entonces fue cuando más se atrasó la casa, la construcción. Yo peleaba con los obreros. Yo no sabía calcular cuánto trabajo debía hacer un obrero y yo los regañaba a todos. Pero por fin dimos por terminar la casa y empezaron las vocaciones a llegar a esa casa. Hubo un momento en que fuimos más de 300 personas en esa casa. 100 novicios escolares, 75 uniones, 18 hermanos conductores, 25 novicios conductores y como 30 tercerones. Los tercerones eran los que no importaban y había que devolverlos a anunciar. Tercera aprobación. Tengo el caso de 12 jesuitas, uno que se llama Bulli, de todos los Barrera y Miguel Ángel González. Miguel Ángel González. Estaban ya en filosofía. Y vino el despelote político de Laureano Gómez y Ospina Pérez. Y en la compañía no se podía tocar el tema de política, porque de política no se habla por nada. Cuando de pronto aparece en el siglo un artículo contra Ospina Pérez, firmado por estos dos curas. ¿Quién es? Hace poco hablé con Bulli y le recordé eso, y me confesó todo el detalle. Pues mire, nos cogieron de filosofía y los devolvieron de maestrillo a Luis. Y el colegio más duro era el colegio Ortiz de Piedra. Porque en Puma no tenía ni agua ni tierra. Y tenían que manejar un internado de 200 muchachos. Eso era muy duro. Les alargaron la carrera 3 años. Por un artículo político publicado por eso allá por el año 50. La disciplina era así, y así nos formamos y la aceptamos. Esa casa. Uno de los cuatro González, de los Miguel Ángel. el otro fue Alberto González, Miguel que Ángel. salió en Guillermo y Alberto. Bueno, en todo caso, me alegro de que estar con ustedes y que la comidita y el mercadito que hicimos no se perdieron. Yo quiero agregar Y muchas gracias. lo que Manuel no mencionó, que él, siendo carpintero desde la casa de él, de la familia de Huicán, llegó a ser carpintero allí en la quinta. Exactamente. Y él fue el que construyó todas las bancas que mañana vamos a ver allá en la capilla. Y el zócalo bailó. Y la talla que hay en el zócalo, él la hizo en el zócalo de madera. Zócalo de madera. Todo lo talló él. Bueno, yo no quería tocar ese tema. No, pero el señor estaba que ustedes mañana fueran a mirar esa bonita. Después de eso. No tenía nunca la posibilidad de... Ya le comenté yo aquí. ¿Cómo es que en la compañía de donde había especialistas en arte, como el padre Eduardo, el padre Tulio Aristizábal, se hizo la estructura de la capilla, muy bien, pero faltaba la obra de madera, el zócalo y las bancas. Y nadie sabía qué clase de zócalo iban a diseñar para esa capilla gótica, que correspondía a una capilla gótica. Era su determinación. Y el uno decía una cosa y el hermano Vega, siendo tan excelente constructor,
Pues de esos detalles no era muy duro. Y el padre Gaviria, español, vasco, era el rector, no se entendía con el hermano Vega. Y yo estaba entre los dos. Tenía que obedecerle al rector y al hermano Vega, que era el constructor. Y yo trabajando en la carpintería. Y un día me dice el padre Gaviria, mire Calixto, nos ayuda a pensar en qué vamos a hacer de zócalo a la capilla. Y el padre, ¿por qué me preguntaron? Yo es que yo ya lo conozco, que usted es muy responsable y ha hecho unas obritas muy bonitas. Mire, me hizo ese sagrario para la capilla del noviciado, en nogal, combinado con una puerta de bronce. Me diseñó la estatua del niño Jesús de Praga aquí. Hizo varias obritas. Yo creo que usted tiene sentido para que nos ayude a pensar en esto. Entonces me fui para el cuarto y le dije al hermano Vega, que ya empezaba como a mirarme así, como persona. Ese era muy orgulloso. ¿Y por qué empezó a mirarme bien? Porque cuando estaban diseñando los arcos góticos, había que hacer una formaleta para fundir en concreto. O sea, y le daban vueltas a eso, y hacían una formaleta, y no les quedaba, y no les quedaba. Y el pobre carpintero, que era un maestro Cepeda allá del pueblo, decía, hermano, por Dios, ayúdenos a esto, porque ni el hermano Vega ni yo somos capaces de diseñar esta formaleta. Voy a ver. Y dije, no tiene sentido esto. Es que esto no es un arco cuadrado, que se hace un arco plano por debajo y se ponen los laterales. No, esto es un arco estilo gótico, que hay que hacerlo con una moldura. Y parte del lateral es parte de la base. Entonces dije, esto no lo pueden hacer así. Esto hay que hacerlo fundido, pero de otra forma. Como los masones. Entonces le habló al hermano Vega. Y dijo, ¿y a quién se le ocurrió? Y le dijo, pues aquí el hermano Cristal. Y el viejito salió corriendo, no dijo nada, salió curioso. Y se fue. Y después volvió y me llamó. Y dijo, a ver, explíqueme cómo es que. Y le expliqué. Y le dije, mire, hay que hacerlo o por partes o hacer una obra de talla bien hecha, bien matemáticamente bien hecha. Le dije, mire, la mejor manera es hacer una moldura. Y vamos haciendo por pedazos de algo. Y así se hizo el arco. Y mañana lo van a ver que eso está por sección. Los arcos góticos. Bueno, eso fue el primer contacto mío con la realidad de esa capillita. Entonces ya el hermano Vega empezó como a mirarme pues de buena manera. Cuando se ocurrió desde el diseño del zócalo, que me dio el padre Gaviria, entonces pues, ya le hablé al hermano, le dije, mire, yo le ayudé a solucionar el problema de los arcos, ahora ayúdeme a ver cómo hago para diseñar el zócalo. Me dijo, mire hermano, le voy a dar este libro de Vignola. Vignola era un constructor francés, lo último que había en ese momento. Me entregó un libro así de gordo, con motivos, con láminas, con fotos de todo. Ahí estaba el corintio, estaba el románico, estaba el gótico, bueno, toda la construcción. Y cojo yo eso y empiezo a diseñar de cada cosita, de cada detalle, de aquí quitaba una cosa, hasta que uní todo eso en un módulo, un tablerito. Lo dibujé completico, muy gótico por supuesto. Se lo llevó al padre Gaviria. Y yo digo, esto está perfecto. Pero esto hay que someterlo al escrutinio de la comunidad. Porque hay que todos estén de acuerdo. Porque críticos es lo que ha habido en nuestro medio. Para criticar todos estamos enseguida. Pero para crear ideas, ¿no? Bueno, pues yo sufrí esas consecuencias. Entonces digo, bueno, pues si es así, voy a hacer en la realidad, atallar y hacer en madera el tablero. Me fui a la carpintería, ya estaba la madera de pino la habían traído del norte de Santander, la caoba la habían llevado a Bogotá, estaba todo el material, pero no había diseño ni quién lo desarrollara. Hice el tablerito, lo llevé allá y le dije, padre, ahí está, así, eso es lo que a mí se me ocurre. Hagamos una serie de módulos iguales a esta. La llevamos.
Y el primero en llegar a hacer la crítica, a que no adivinan quién fue. El que escribe un alto en el camino en el tiempo. No, ya no. Alfonso Llano. No me digas. Estaba en maestría. Ahí me tocó esa parte. Estaba en maestría. Esa parte también. Y llega allá. Y llegan los Juliones. Y llegan los novicios. Y llegan los unos. Y llegan los otros. Pero es que esto le falta. Pero es que esto, ¿por qué? ¿Qué esto? Entonces el padre Gaviria, al que iba criticando, le iba diciendo, bueno, ¿qué hay que corregir entonces? No, a ver, todos iban desfilando como la historia aquella del Evangelio, que el que esté sin pecado tiene la primera piedra. Hasta que nos quedamos solos con el padre Llano, con el todo. No hay más remedio que hacer así el Zócalo, y es el que van a ver ustedes. ¡Un aplauso!